el acuerdo del director del Colegio de Posgraduados dice así: en virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de doctor en ciencias en el posgrado en agroecosistemas tropicales de Juan Manuel Hernández Pérez. Este examen se realizará a las 11 horas del día 25 de enero de 2022 por videoconferencia del campus Veracruz. El H jurado examinador, que a continuación se señala: doctor Catalino Jorge López Collado, presidente; doctor Gustavo López Romero, vocal; doctora Alejandra Soto Estrada, vocal; y doctor Eugenio Carrillo Ávila, vocal. Y la participación del doctor José López Collado como sinodal interno y el doctor Héctor Daniel Inurreta Aguirre como sinodal externo. Firma atentamente doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general del Colegio de Posgraduados. Compañeros, Juan Manuel, miren, no lo tenía muy bien programado esto, pero vamos a guardar un minuto de silencio y después le vamos a pedir a Juan Manuel que haga su presentación. El minuto de silencio en honor al doctor Cesario Landero Sánchez, que realmente era el consejero principal de Juan Manuel. Vamos a guardar un minuto de silencio y posteriormente continuamos con el examen de Juan Manuel, por respeto y por honor a nuestro amigo, compañero y colega, doctor Cesario Landero Sánchez. Entonces les pediría un minuto de silencio y continuamos con el examen. Gracias. Sí. Muchas gracias por su amable atención. Juan Manuel, pues continuamos con tu presentación. Y después una serie de preguntas de tu consejo particular y del sinodal externo. Adelante. Sí, doctor, está bien. Ok, vamos a, déjeme, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Ya está proyectada la pantalla. Sí se puede ver. Sí, se ve bien. Ok, entonces, bueno,
está la pantalla. Pues, como decía el doctor Catalino Jorge López Collado, buenos días, compañeros. Pues hoy les quiero presentar los resultados de mi trabajo de investigación, los cuales pues son como parte de este programa de doctorado en agroecosistemas tropicales del Campus Veracruz, y tiene el título de esta investigación es Modelos de SSAT y APSIN, estimaciones de rendimiento en agroecosistemas cañeros basadas en escenarios del cambio climático, con en colaboración con el Consejo Particular, que, bueno, como mencionaba el doctor Catalino, principalmente esta investigación la estábamos realizando con el doctor Cesario Landero Sánchez, en paz descanse, y bueno, se logró tener un avance significativo, pero no se llegó a la culminación con el doctor, pero bueno, los demás profesores, los profesores que aquí en este momento están con nosotros, el doctor Catalino Jorge López Collado, el doctor Gustavo, la doctora Alejandra Soto y el doctor Eugenio Carrillo Ávila, también han colaborado y puesto una parte de ellos en este trabajo de investigación. Y pues, para continuar, les muestro que esta presentación tratará de ser lo más breve posible, pero tendrá sus secciones, entre ellas las enlistadas, como es la introducción, una revisión de literatura, hipótesis y objetivo, materiales y métodos, resultados y discusión, y conclusiones. Bueno, procediendo. Y es que a partir de 1970 comenzó un esfuerzo significativo para evaluar los impactos potenciales del cambio climático en la agricultura, ¿sí? Lo anterior como consecuencia de las anomalías climáticas que provocaron las malas cosechas y fuertes aumentos en los precios de esos cereales en esa década, ¿sí? Y es que a partir de ahí, del siglo XIX, desde 1970 a la fecha, ¿sí?, el cambio climático se volvió una de las preocupaciones más determinantes en el mundo, y se considera que este fenómeno está en proceso de alterar los ecosistemas de la Tierra. Eso también con una tendencia poco favorable para lo que es la República Mexicana. Y es que instituciones como institutos como el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como también el INIFAP, se han dado la tarea de investigar las posibles afectaciones que pudiera tener el cambio climático, ¿sí?, por medio de los eh, escenarios climáticos y las proyecciones que pudieran darse en los próximos años. Y como mencionaba anteriormente, la República Mexicana se encuentra en una zona tropical, la cual tiene una gran, pues, tendencia a verse impactada de manera significativa por los efectos de este fenómeno, principalmente por inundaciones, por sequías, incluso también en algunas zonas de México por las heladas que pudieran afectar a los cultivos. Principalmente en México, los cultivos que más están afectados por estos fenómenos
es el maíz, el frijol, los cereales, ¿sí? Pero también, muy particularmente, que es el cultivo de caña de azúcar, el cual también representa una gran proporción del ingreso del precio interno bruto hacia la economía del país. Y es que la producción primaria de caña de azúcar enfrenta serios retos por efectos del cambio climático, y México podría perder más del 25% de la producción agrícola nacional hacia el año 2080. Y no solamente hablando de el cultivo de la caña de azúcar, sino de los cultivos más importantes aquí en la República Mexicana. Asimismo, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ¿sí?, reportó que la superficie de temporal cultivada con caña de azúcar está cada vez más expuesta a los efectos del cambio climático. Estos pueden ser las sequías, las inundaciones, heladas, entre otras afectaciones del clima. Y bueno, para estudiar estos o para tener una idea y comprender cómo pudieran afectar estos cambios del clima hacia la agricultura, pues una herramienta útil en la planificación de medidas de adaptación de los cultivos ante los efectos de este fenómeno es el uso de modelos de simulación aplicados a la agricultura, ¿sí? Para eso, pues tenemos que tener en consideración que hay datos que nosotros debemos hacer observaciones, ¿sí? Hacer observaciones, llevar un registro de datos, establecer cuál es el modelo que podemos nosotros aplicar, ¿sí? Generar un esquema de cómo podemos elaborar este modelo y, sobre todo, el cultivo, el cual vamos a estudiar por medio de ellos. Y es que existen diversos modelos de simulación agrícola, ¿sí?, que pueden ser aplicados a diferentes cultivos, no solamente para el caña de azúcar, sino a todos en general, desde cereales hasta pasto, manejo de ganado, todo el tipo de ganado también, y las modificaciones que se puedan dar al ecosistema. Entonces, estos modelos nos van a ayudar de cierta forma a tener una visión de lo que podría verse afectado en un tiempo futuro, ¿sí? Y para este trabajo de investigación, se realizó una revisión de literatura en la cual existen diferentes teorías, diferentes conceptos, pero los que más nosotros estamos enfocados a tener como base para esta investigación es la teoría de sistemas. Y es que algunos autores mencionan que esta nos permite entender un sistema como un fenómeno social, como un todo, y a cada uno de los componentes que lo integran, ¿sí? Asimismo, un sistema está compuesto por una estructura de elementos y una organización entre ellos. Estos elementos constituyen la estructura y las propiedades del sistema. Lo anterior favorece una organización a fin de realizar las actividades y alcanzar un objetivo propuesto, ¿sí? Así también tenemos la teoría de sistemas complejos, que se podría decir en algunos autores que en el progreso actual de la ciencia existe la necesidad de desarrollar nuevos enfoques de investigación, ¿sí?, que se aproximen a la realidad compleja que se percibe en el mundo. Las ciencias nuevas superan las ataduras de los modelos clásicos de la investigación científica, no solamente mediante la fusión simple de enfoques cualitativos y cuantitativos,
sino también realizando una proyección de la complejidad del mundo sobre la complejidad en el abordaje para esa realidad que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Asimismo, también tenemos la teoría del calentamiento global. Y es que el calentamiento global es una teoría que predice un aumento en las temperaturas a futuro, aproximadamente en unos 5 grados centígrados o más. Por eso también debemos considerar algo muy importante, que el calentamiento global no es sinónimo de cambio climático. Sin embargo, hay una estrecha relación entre estos fenómenos. Y de las teorías del cambio climático existen diversas, como pueden ser las teorías del cambio climático por influencia antropogénica, ¿sí? La teoría de cambio climático por efectos de la radiación solar y muchas otras. Realmente son una gran cantidad de teorías, las cuales en su momento, pues también hay que considerarlas para tener una visión, un panorama más amplio de lo que es este fenómeno. Y en cuanto a la teoría del cambio climático, ¿sí? También se dice que los cambios climáticos pueden resultar de factores tales como las variaciones en la radiación solar, ¿sí? Los cambios a largo plazo de elementos de la órbita terrestre, procesos internos naturales del sistema climático o un reforzamiento antropógeno, ¿sí? Por lo tanto, debemos considerar que esta teoría del cambio climático también considera muchos otros factores más allá de lo que podría ser el impacto antropogénico. Cuanto a los conceptos que pudiéramos manejar en esta investigación para entender un poco esta investigación, tenemos el concepto del cambio climático, dentro del cual también, propuesto por el IPCC, menciona que el cambio climático es un cambio en el estado del clima que puede identificarse por cambios en la medida y o variabilidad de sus propiedades, lo que persiste durante un periodo prolongado. Estos cambios pueden deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos o a cambios antropogénicos. Asimismo, también tenemos el concepto de agroecosistemas. El agroecosistema, para algunos autores, representa un modelo abstracto, ¿sí? Que funciona como una opción para su manejo eficiente en lo económico, social y ambiental, construido a partir de la modificación social de un sistema natural. Una vez que este ecosistema natural es modificado y convertido en un agroecosistema, la estabilidad biológica y la elasticidad original se alteran y son reemplazados por una combinación de factores ecológicos y socioeconómicos que deberían buscar una estabilidad y continuidad y producción. Por lo que también en algunos casos y desde la opinión propia, tenemos que tener una visión acerca de los agroecosistemas y no considerar que un agroecosistema es solamente una parcela o es una región, es un municipio, sino es todos los componentes que nosotros queramos incluir dentro de ese modelo de agroecosistema para poder estudiarlo y así transportar esos resultados a lo que sería la realidad social. Bueno, en este caso, el concepto también de modelo, que es algo muy importante en esta investigación, es que un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad.
Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí. Como se los comentaba anteriormente, realmente los modelos nos ayudan a tener una visión, no transportar completamente la realidad en la que vivimos, pero sí poder agregar o comprender algunos componentes de esta realidad y trabajarlos para que así pudiéramos tener una forma más clara de los fenómenos que existen. Por lo que este trabajo de investigación se planteó la hipótesis de la correlación de datos observados en relación con los datos simulados para estimar el rendimiento de caña de azúcar con el modelo DSSAT con base en parámetros climáticos como precipitación, evaporación y temperatura y manejo del cultivo es alta en comparación con la obtenida con el modelo APSIN en agroecosistemas cañeros en Veracruz. También a la par tenemos el objetivo que fue valorar la correlación de datos observados en relación con los datos simulados para estimar el rendimiento de caña de azúcar mediante el modelo DSSAT en función de parámetros climáticos tales como precipitación, evaporación y temperatura, y manejo del cultivo, y compararla con la que se obtenga con el modelo APSIN en agroecosistemas cañeros en Veracruz. Cabe mencionar que a pesar de que en el trabajo de investigación se habla que se utilizan parámetros como la temperatura, precipitación y evaporación, principalmente, estos no son las únicas variables que se utilizaron y no son las únicas variables que se utilizan al momento de desarrollar un modelo, ya que un modelo puede ser tan complejo como uno quiera, agregando o quitando las variables que más se ajusten a las condiciones que nosotros estemos tratando de estudiar. Y dentro de las hipótesis y objetivos particulares tenemos que los registros históricos de clima y de manejo del cultivo para el periodo de 1975 al 2005 que se encuentran en el ingenio del modelo permiten calibrar con mayor ajuste el modelo de DSSAT en comparación con el modelo APSIN para los agroecosistemas con caña de azúcar en Veracruz. También el objetivo particular 1 fue calibrar los modelos de DSSAT y APSIN utilizando los registros históricos de clima y de manejo del cultivo para el periodo de 1975 a 2005 del ingenio en modelo en Veracruz para comparar sus ajustes en la estimación del rendimiento en agroecosistemas cañeros. Y la hipótesis particular número 2, junto con el objetivo particular número 2, es que los registros históricos del clima y de manejo de cultivo para el periodo de 1989 a 2019 que se encuentran en el ingenio del modelo permiten validar con mayor ajuste el modelo de DSSAT en comparación con el modelo APSIN para los agroecosistemas con caña de azúcar en Veracruz. Asimismo, tenemos que el objetivo fue validar los modelos de DSSAT y APSIN utilizando los registros históricos de clima y de manejo del cultivo para el periodo 1989-2019 del ingenio El Modelo Veracruz, para comparar sus ajustes en la estimación del rendimiento en agroecosistemas cañeros. Aquí también quiero comentar que dadas las circunstancias de esta contingencia, esta pandemia, la investigación tuvo algunos ajustes en estos últimos años porque las visitas que se hacían al ingenio se dejaron de hacer
por esta situación de salud, y muchas de estas oficinas se cerraron, y cuando se buscaba la información por medio de correo o por llamadas telefónicas, pues también había un poco de retraso en obtenerla. Asimismo, aquí en este proceso de la investigación, el doctor Cesario Landero Sánchez fue el que gestionó la mayor parte de estas actividades con el ingenio, porque él había estado trabajando anteriormente con ellos en muchos otros proyectos y tenían esa cercanía. Entonces, él fue el que estuvo de la mano aquí en esta etapa de la investigación. Y bueno, para esto también tenemos que la fase de materiales y métodos, ¿sí? Tenemos que una de las fases, que fue la recolección de datos, como les mencioné, se realizaron visitas al Departamento de Superintendencia del Campo del Ingenio y Modelo en Veracruz para solicitar la información referente al clima y al manejo del cultivo en la zona de abastos que ellos manejan, ¿sí? Así también se consultaron registros históricos de clima en la base de datos de la Comisión Nacional del Agua, en su portal en línea, y también en los registros que pudieron tener o que tienen a la mano las oficinas aquí del ingenio. También en la fase 2, en el análisis de la información, que posterior a esta recolección de información se realizó un análisis de la misma para detectar si había vacíos o datos faltantes, los cuales fueron necesarios para capturarse dentro del sistema de los modelos de SAT y APSIN, porque esto ayuda a alimentar los modelos de una forma que, conforme se tenga la mayor cantidad de datos posibles, más cercanos a una simulación ideal pudieran tenerse como resultados. La calibración en la fase 3, que fue la calibración de los modelos, con base en la información recolectada, esta fase se utilizó un conjunto de datos como temperatura, precipitación, evaporación y manejo del cultivo para 30 años, del periodo de 1975 a 2005, lo cual permitió realizar los ajustes pertinentes a la información bajo las condiciones de operación para ese periodo. También en la fase 4, en la validación, se continuó el proceso de validación de los modelos de SAT y APSIN, ¿sí? En esta etapa se utilizó otro conjunto de datos de igual forma: temperatura, precipitación, evaporación y manejo de cultivo para los últimos 30 años, de 1989 a 2019, diferentes datos utilizados en el proceso de calibración. En la fase 5 de esta investigación se realizó la proyección de escenarios. Y es que en esta fase se generaron proyecciones de rendimiento con base en los escenarios climáticos propuestos por el IPCC, entre estos el RCP 4.5 y RCP 6.0 para los periodos 2020, 2050, 2040, 2070 y 2070, 2100. También es importante mencionar que se seleccionaron estos dos escenarios, el 4.5 y 6.0, porque de acuerdo a las literaturas más recientes, hay una tendencia a que las concentraciones de CO2, así como algunos otros factores externos, están orillando a que el clima en la Tierra
aumente los grados de temperatura que pudieran verse indicados en estos escenarios, ¿sí? Hay otros escenarios que serían muy extremos, como el RCP 8.0, que también pudiera verse incluido, pero estamos considerando también que ese es uno de los escenarios, si no es el más extremo, el más catastrófico, en el cual pudieran haber incrementos de hasta 5 grados en la temperatura a nivel mundial. Por eso es que solamente se consideraron estos dos escenarios. Y para crear o desarrollar estas proyecciones, ¿sí?, utilizando los escenarios climáticos, se utilizaron estos enfoques que vienen propuestos también por el IPCC y por otras investigaciones de desarrollos de escenarios climáticos, en el cual uno de ellos menciona que es el enfoque temporal o espacial analógico, el cual involucra la construcción de análogos temporales o espaciales utilizando datos climáticos históricos. Los datos utilizados como análogos temporales y espaciales son del pasado o de otra ubicación. Por su parte, el enfoque de cambio climático, el cambio arbitrario, asigna cambios aleatorios a intervalos regulares a distintas variables, por ejemplo, la precipitación y la temperatura, de la línea base climática establecida, pasando por alto la necesidad de utilizar técnicas de escenarios climáticos más complicados. Y este es uno de los enfoques que más se utiliza en la agricultura. Pasando a los resultados, bueno, tenemos aquí que en el proceso de calibración de los modelos de simulación, ¿sí?, del periodo de 1975 a 2005, como se mencionaba, se realizó este proceso de simulación, en el cual tenemos, como se puede observar, tenemos esa tendencia y nos da como resultado unas ecuaciones, ¿sí? Aquí es importante mencionar que en comparación con otras regiones de México y también del mundo, la zona de abasto del Ingenio El Modelo no tiene un registro de rendimientos que sea constante o que pueda tener una tendencia creciente en estos años. Por algunas condiciones, características de manejo o simplemente por cuestiones de la fábrica, hay años en los que se registran muy bajos rendimientos y en muy ocasionalmente se observan o se han registrado, más bien, se han registrado rendimientos alrededor de las 100 toneladas por hectárea, pero son casos muy particulares. El rendimiento de caña de azúcar dentro de la zona de aquí del Ingenio El Modelo, que corresponde con producciones, con zonas como lo que es La Antigua, aquí también algunos en Paso del Macho, en Actopan, en Paso de Ovejas, ¿sí? Tienen esas características que no están completamente tecnificados y que a su vez pues dan como resultado unos rendimientos no mayores a 100 toneladas por hectárea.
Y bueno, a partir de este análisis se consideró que la ecuación de recta, ¿sí? La ecuación para la calibración del DSSAT, ¿sí? Es la que más se ajusta a los datos de rendimiento observados. De esta forma, en México se ha reportado que el modelo DSSAT presenta una calibración eficiente para cultivos de maíz y cebada, así como pérdidas de rendimiento en trigo por impacto del cambio climático. Sin embargo, para el caso particular del cultivo de caña de azúcar, no se han encontrado evidencias suficientes que sustenten el proceso de calibración solamente para el cultivo de caña de azúcar. En la fase o en el proceso de validación de los modelos de simulación, tenemos estos resultados. Los resultados observados por registrados en el ingenio, ¿sí? Contra los resultados de rendimiento simulados para validar, en este caso, los modelos como es el de DSSAT y el modelo APSIN. Y es que se encontró, ¿sí? que la ecuación de valoración para el modelo de DSSAT es la que más se ajusta a los datos de rendimiento observados para el periodo de 1989 a 2019 en este proceso. También es necesario puntualizar que la validación del desempeño de un modelo generalmente se realiza ejecutando el modelo en las mismas condiciones que se usaron para su calibración, pero con un conjunto de datos diferente. De ahí que a partir de seleccionar el modelo de SSAT, ¿sí? de SSAT, para generar las simulaciones a futuro, utilizando los periodos de 2020 a 2050, tenemos estas proyecciones de rendimiento de toneladas por hectárea en el cultivo de caña de azúcar para la zona de abasto del ingenio El Modelo, ¿sí? Asimismo, tenemos la proyección del rendimiento para el periodo de 2040 a 2070 y también se generó una proyección de escenarios de cambio climático para el periodo de 2070 a 2100. Aquí también es importante mencionar que se establecen periodos de 30 años en cada una de estas proyecciones, porque de acuerdo a algunas investigaciones que se han realizado, no solamente en México, sino a nivel mundial, también determinan que el periodo en el que se pudiera presentar el comportamiento de un fenómeno sería repetitivo cada 30 años para algunos casos particulares de clima y también para algunos casos particulares de producción agrícola. Entonces, por eso es que se determinó utilizar periodos de 30 años en esta investigación. Ahora, algo que se mencionaba en un principio, es que estas proyecciones no son completamente, o no es que no sean completamente, sino que no se espera que realmente lleguen a suceder tal cual se observa este rendimiento. Puede haber un bajo rendimiento o un alto rendimiento por lo que se mencionaba. Y eso influye mucho también en la forma en la que los agricultores
van a estar laborando o van a estar produciendo este cultivo durante este periodo de tiempo, porque probablemente existan las herramientas necesarias, tal vez las condiciones del clima varíen, tal vez haya mejores variedades, tal vez haya mejores manejos de cultivo, pero también influye mucho la forma en la que vaya a trabajar el productor. Si el productor, aún teniendo todas estas características que se mencionaron, de técnicas, variedades, climas favorables, si el productor decide no hacer una buena cosecha, una buena siembra, perdón, el cultivo pues no tendrá el rendimiento esperado. Entonces, muchas de las decisiones que se tomen también eh, son principalmente del productor para lograr alcanzar estos objetivos que se observan en las proyecciones que pudieran darse y que pudieran cambiar constantemente en este periodo. De esa forma también, bueno, existen, como les comentaba, diferentes resultados en diferentes partes del mundo, ¿sí? Literatura que se puede consultar y se puede observar, en la cual nosotros tomamos algunas comparaciones para ver cómo se comporta el rendimiento en países productores de caña de azúcar como lo es Brasil, Australia y la India, ¿sí? En comparación con otros países que su producción es mucho menor, incluso mucho menor que México. Y como conclusiones de este trabajo de investigación, pues tenemos que los modelos de simulación agrícola son herramientas con un gran potencial de aplicación en la agricultura. Estos permiten analizar las condiciones de siembra junto con el manejo del cultivo y características climáticas de una región en particular, a fin de simular escenarios cercanos a la realidad, ¿sí? No hay que olvidar que estas son simulaciones y pueden cambiar en estos procesos. Así también se ha demostrado una alta eficiencia en la aplicación de estos modelos a nivel mundial, destacando su uso en sistemas de producción de cultivos como maíz, pastos, cereales y caña de azúcar. Desafortunadamente, México no ha potencializado el uso de estos. Existen, existen trabajos de investigación relacionados con el uso de modelos en México. Modelos como el CropWatt, AquaCrop, incluso también algunos resultados que se mencionaron ahí del DSAT y el APSIN, pero no hay una suficiente literatura relacionada con estos modelos aplicados a los diferentes agroecosistemas que pudieran encontrarse aquí en México. Las simulaciones y proyecciones siempre van a ser propensas a cambios, como ya se ha mencionado anteriormente, en un mediano y largo plazo, como consecuencia del uso de nuevas variedades, nuevos paquetes tecnológicos aplicados, prácticas más eficientes de riego y de manejo del cultivo, así como condiciones climáticas inesperadas, por lo que siempre se deben considerar Se congeló. Sí, 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 bueno. Sí, ya de nuevo. Sí, sí regresó la pantalla. Ya. A ver, bueno, la quito y la
La pongo otra vez por si no aparece, se congela. Ok, a ver, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ok, entonces, continuando, aquí como les comentaba también, estas simulaciones que se pudieran obtener, también es importante que se realicen de una manera adecuada para que los tomadores de decisión, ya sea a un nivel productor o un nivel superior, como pudiera ser una industria azucarera, en este caso como el Ingenio El Modelo, o más allá arriba, acerca de una planeación nacional de agricultura, ¿sí? Pudiera tener los elementos suficientes para determinar las estrategias que se pudieran conducir para tener unos mejores rendimientos a nivel nacional, y no solamente hablando del cultivo de caña de azúcar, sino también de los diversos cultivos que se dan aquí en la República Mexicana. Y bueno, los agroecosistemas con caña de azúcar en la región Golfo Centro del estado de Veracruz, enmarcados dentro de la zona de influencia del Ingenio El Modelo, son los primeros en ser estudiados bajo el uso de los modelos de simulación agrícola, por lo cual se considera un importante aporte en el manejo de estos agroecosistemas de la región. No quiere decir que es el único estudio que se ha hecho, pero sí es de los primeros que se están realizando bajo el uso de modelos de simulación agrícola, ¿sí? Eso también es importante mencionar, porque esto sirve o aporta un, un poco más a ese vacío de conocimiento que se da en algunas áreas de investigación, y qué mejor que haciendo uso de las tecnologías y de las aplicaciones con las que se cuenta actualmente. Y pues bueno, como han visto en esta presentación, pues no solamente esta literatura, sino mucha otra literatura que sirve de referencia para entender esta investigación. Y pues quiero agradecer al Colegio de Posgraduados, uh, y también muy particularmente al Campus Veracruz, a todos los compañeros trabajadores, administrativos, estudiantes y amigos que han estado también en cercanía aquí en este campus. Así también quiero agradecer al CONACYT por el otorgamiento o el financiamiento de esta investigación, y el apoyo que nos brindó el Ingenio El Modelo como parte de estas actividades que se realizaban en conjunto con el doctor Cesario Landero Sánchez. Y bueno, pues de mi parte es todo. Creo que eso sería mi presentación. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. El orden sería el doctor Daniel, doctora Alejandra Soto, el doctor
Carrillo, Eugenio Carrillo, el doctor Gustavo y finalmente un servidor. Entonces, estimado doctor Daniel, quiere empezar con la sesión de preguntas. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gusto conocerte. Doctor, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas y comentarios que hacer al respecto. Sin embargo, normalmente en estos exámenes acaban luego los comentarios. Se congeló la imagen. Sí. Se congeló el audio y la imagen. Sí, eso parece. Perdió su oportunidad. Seguimos mientras resuelve algunas dificultades técnicas aquí el doctor Daniel con su internet. Seguimos con la doctora Alejandra Soto. Estimada Alejandra, estimada doctora, por favor. Gracias, Jorge. Pues primero que nada, pues felicitar a Juan Manuel por la culminación de su trabajo después de pasar por situaciones complicadas. Es un logro, este logro tiene sus particularidades. No es fácil. Y bueno, también aquí hay que recalcar un poco el apoyo que tuvo del campus con las autoridades correspondientes para finiquitar y llegar a la culminación de su trabajo de investigación y por ende su examen de grado que hoy nos está presentando. Entonces, Juan Manuel, mis felicitaciones por todos estos logros, a pesar de ir nadando contracorriente, pero finalmente aquí estás. Y definitivamente es una experiencia única, ¿verdad? Que seguramente te va a fortalecer mucho en tu vida personal y profesional. Y bueno, pues fíjate que ya ahorita con tu presentación hubo unos detalles que ya me quedaron más claros. Yo creo que ya en su momento hiciste los ajustes a las observaciones que se te hicieron en la tesis y que ya se ve reflejado aquí en la presentación que haces. Sin embargo, sí quisiera un poco más que un poco de aclaración a estos modelos que tú evaluaste. Comentas que estos modelos se han aplicado o han sido eficientes en gramíneas. Hablas de diferentes tipos de gramíneas.
Incluso hablas de la caña de azúcar que se ha probado en otros lugares, en otros países, pero no aquí en Veracruz. ¿Sí nos puedes comentar un poco, cuando hablas de eficiencia, si tienes más datos de por qué fueron eficientes, qué aplicación les han dado, qué en realidad han funcionado estos modelos con lo que predicen y con lo que en realidad se ha logrado en la realidad? Por favor. Sí, sí, doctora. Bueno, en la literatura que se revisó, muchas de las investigaciones que se realizaron principalmente para el cultivo de caña de azúcar, el caña de azúcar a nivel mundial, en países como Sudáfrica, es donde Sudáfrica y Australia y Brasil son los que más han utilizado este tipo de modelos, principalmente de la literatura que estuve revisando, el APSIN y también el DESAT son los que han utilizado, pero no solamente para, digamos, hacer evaluaciones de rendimiento, sino también lo han utilizado para establecer estrategias de producción, o sea, todo lo que es la producción, la cadena que pudiera ser desde